y ir explicando a todos los directivos, a todo este equipo de líderes de las escuelas de la UGEL 3 en Lima Metropolitana, sobre esta implementación de las metas de aprendizaje en Lima Metropolitana. Vamos un poco en esta primera parte a entender qué son las metas de aprendizaje, cómo han sido construidas estas metas de aprendizaje, qué es lo que están buscando, para qué se han hecho, y luego cómo estas metas de aprendizaje tienen que verse en esta planificación de aula, en estas experiencias de aprendizaje que los docentes van a ir planeando durante estas semanas de gestión para que cuando reciban a los estudiantes en la segunda semana de agosto tengan ya pues todo planificado para poder desarrollar las, las etapas que les toca en cada institución educativa. El propósito de hoy es un poco socializar con ustedes esta propuesta de implementación de las metas, ¿no? Lo que se quiere ir logrando en cada institución educativa. Y como dice al final de este propósito, para poder garantizar el cierre de brechas. Ese digamos que es el objetivo primordial de por qué se han construido estas metas de aprendizaje. La ruta de construcción de las metas, para que ustedes también la conozcan, ha sido una construcción primero conjunta desde el mes de abril entre especialistas de UGEL, de la 7 UGEL, de Lima Metropolitana y de la Dirección Regional, para ir pensando cómo se quieren ir planteando estos objetivos comunes como región para poder ir cerrando todas estas brechas que se han ido encontrando en los aprendizajes durante estos 2 últimos años de pandemia que se han acrecentado. Y por eso se planteó una idea de construir metas de aprendizaje dentro de la Dirección Regional de Lima Metropolitana y la 7 UGEL de la jurisdicción. Y luego se llevó esta propuesta para que sea observada por docentes y directivos de diversas instituciones educativas y de diversas redes educativas institucionales, ¿no? Algunas UGELes hicieron mesas de trabajo, formularios, y se recogió un poco la información de docentes y directivos respecto a esta construcción de metas y cómo se estaban describiendo para el territorio. Luego de recoger esta información, se hizo una sistematización de la información por parte del ADREL y luego se hizo una pequeña consulta regional con algunas mesas de trabajo, algunos grupos focales con las familias para también recoger un poco cómo la familia está mirando estas metas de aprendizaje, porque si hablamos de familia, tiene que ver con un lenguaje que sea ágil y ameno para los mismos padres para que puedan ir apoyando en el aprendizaje de sus hijos. Y luego de este pequeño proceso, se ha hecho una publicación de los aprendizajes para la vida, de estas metas de aprendizaje, que son aprendizajes para la vida, con una resolución directoral regional, que me imagino que también ha llegado ya a ustedes, y si no, igual en la UGEL 3 les van a compartir. Y estas metas de aprendizaje están organizadas en 4 grandes ejes de aprendizajes para la vida. ¿Y por qué estos 4 grandes ejes? Porque se han identificado mediante los diferentes diagnósticos que tenemos a nivel nacional, diagnósticos a nivel regional, sobre algunas necesidades de la población, de la ciudadanía. ¿Qué es lo que queremos ir viendo en cada uno de nuestros estudiantes de la educación básica y de los que van a egresar de la educación básica también, para poder completar este país que cada vez lo vemos un poco más resquebrajado? Y por eso que se han observado el diagnóstico en salud, en nutrición, en alimentación. Hay altos índices de obesidad, altos índices de sobrepeso, hay una mala alimentación en los estudiantes, en los niños y en los adolescentes, y que para eso hay diagnósticos del Ministerio de Salud, hay diagnósticos que se han realizado, y en base a eso nosotros nos hemos basado para poder plantear algunos aprendizajes que los ayuden a la salud de la vida. También vemos que muchos de los investigadores ya están, digamos, prediciendo que van a existir diferentes sismos con cantidades de fuerza cada vez mayor. Entonces también es importante que los estudiantes sepan protegerse para la vida, no solo en la cuestión de alimentación, sino en la cuestión también de riesgos de seguridad que tienen que ver con algunos sismos o con algunos desbordes de los
de los ríos o también de los huaicos que pueden existir cerca a su localidad. Entonces, eso también tiene que ver con la protección de la vida. Y también tiene que ver con la vida física en sí, con el ejercicio, con la buena actividad física, que también tiene que ayudar a estos estudiantes. Entonces, la protección de la vida es un eje que busca esta vida activa y saludable y bienestar en los estudiantes. También hay otro eje que tiene que ver con las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida se están enfocando en estos aprendizajes que a partir de las diferentes evaluaciones internacionales, llamemos PISA, las evaluaciones nacionales, llamemos la S, la M, evaluaciones regionales que hace la Dirección Regional de Lima y las propias evaluaciones locales que hace cada una de las UGELes, vemos que en las competencias que se conocen como habilitadoras, como estas competencias comunicativas del poder hablar, del poder escuchar, del poder leer, del poder escribir, los estudiantes están en unos niveles muy bajos y la pandemia los ha acrecentado. Podemos encontrar estudiantes en cuarto grado de primaria que todavía no saben leer ni escribir. Entonces, estas habilidades para la vida que son básicas también las hemos identificado y enfocado para poder desarrollarse dentro de estas metas de aprendizaje, esta mirada como región, este barco donde todos subimos y tratamos de tener el mismo rumbo con sus particularidades en cada UGEL, con sus particularidades en cada institución educativa, pero un mismo rumbo como región. Además, también se ha visto todo este quiebre económico, sobre todo lo que ha traído también la pandemia con desempleo, con una gran tasa de comercio informal que tenemos en Lima Metropolitana. Y es importante que los estudiantes sepan dos cosas básicas que tienen que ver con la inclusión económica. Uno es comprar, todos compramos, y otro tiene que ver con vender. Todos vendemos, que puede ser un producto físico, que puede ser también un tipo de trabajo, algo que hemos construido con el pensamiento. Todos vendemos y compramos, y esto es importante que los estudiantes desde la educación básica sepan y lo tengan claro, y nosotros como Lima como metas de aprendizaje. Y otro grupo de metas de aprendizaje están en el eje de ciudadanía. Sabemos también que los resultados de ciudadanía no son muy halagadores. Tenemos, por ejemplo, toda una encuesta en el proyecto educativo nacional al 2036. Tenemos un montón de data que nos habla de varias encuestas sobre la participación ciudadana, sobre cómo están viendo estas instituciones. Ahora creo que hay una elección en el Congreso de la mesa directiva. Todo eso tiene que ver con la participación ciudadana y nuestros representantes. La manera de cómo los ciudadanos se observan que están relacionándose entre ellos, si hay algún trato que tiene que ver con, que atenta contra la democracia, contra su libertad, contra una vida plena, con la construcción de un país justo y próspero. Entonces hay un grupo de aprendizajes que se han planteado para la ciudadanía. Ustedes me pueden decir, hay muchos más aprendizajes, pero por supuesto, lo que estamos haciendo es enfatizar en un grupo y tratando de lograr como Lima Metropolitana que mínimamente esto se logre. Si se puede lograr más en cada escuela, bienvenido, porque sabemos que en esta implementación del currículum hay mucho más aprendizajes que los estudiantes tienen que lograr. Y esto tiene que ver con ese perfil de egreso. Por eso decíamos, vamos a seguir apoyando en esta implementación del currículum, porque por ahora nuestra mirada es el currículum nacional. Y para eso hay un perfil de egreso que tiene un grupo de aprendizajes que el estudiante, al terminar la educación básica, debería de haber logrado. Y para aportar en este perfil de egreso, nosotros hemos planteado estos 4 ejes en Lima Metropolitana. Y entonces, ¿qué son estas metas de aprendizaje? Las metas de aprendizaje no se han planteado desde una descripción numérica o de una descripción de porcentajes, sino se han planteado desde una descripción cualitativa. Entonces, ¿qué son las metas de aprendizaje? Son aprendizajes que le estamos dando énfasis en un grupo de competencias según las necesidades y demandas identificadas en Lima Metropolitana. Entonces ya estamos viendo acá, entonces es un grupo de competencias priorizadas. No estamos priorizando todas las competencias del currículo, pero eso no quiere decir que no se trabajen todas. Se trabajan todas durante el año,
pero estamos poniéndole el foco, el énfasis a un grupo de competencias. Y de esas competencias le estamos poniendo el énfasis en un grupo de aprendizajes que ya están planteados en el currículo nacional. Pero queremos que todo estudiante, desde el nivel inicial hasta terminar la educación secundaria, y los estudiantes de educación básica alternativa, logren en estos siguientes años. Esas son nuestras metas que nos estamos planteando. Y estas metas las hemos descrito por cada edad y grado, en EBR y en educación básica alternativa. La idea es que estén expresadas de manera clara y entendible para que nuestros estudiantes aprendan. Y tiene que ver esta descripción clara y entendible porque el papá también debe de entender estas metas. Para el padre de familia, para las familias, es a veces complicado entender el currículo nacional. Tú le muestras la competencia o le muestras el estándar o le muestras los desempeños y el padre de familia como que un poco no le queda muy claro. Porque claro, esos están en términos pedagógicos para ser entendibles por los directivos, por los docentes, los que manejamos la cuestión curricular en cada una de las aulas. Pero estas metas que se han basado en lo pedagógico están descritas de una manera que el padre de familia los puede entender y pueda apoyar desde la casa en este avance de aprendizajes de sus hijos. Y para el docente, ¿por qué son importantes estas metas? Porque los va a ayudar a poder fijar sus procesos de planificación, de mediación y de evaluación de los aprendizajes de una manera más clara. No quiere decir que estas metas sean lo único. Estas metas son lo básico para Lima Metropolitano. A partir de estas metas se pueden lograr muchas metas más que la propia escuela se va a plantear. Y a partir de todas las metas que se pueda plantear la escuela, se pueden lograr todos los aprendizajes que el currículo nacional de una manera abarcativa nos plantea para los estudiantes de la educación básica. Entonces, ¿estas metas de dónde han salido? No han sido creación nueva. Estas metas se basan en las competencias, con todas sus capacidades que las involucran. Acá hay un ejemplo de una de las competencias, ¿no? No es la única. Estas metas también tienen que ver un poco con el estándar, está mirando el estándar de esa competencia, qué se va buscando en cada ciclo. Recuerden que los estándares están por ciclo y estas metas están planteadas por grado. Entonces han mirado el estándar y a partir del estándar han hecho una gradualidad en cada uno de los grados de la educación básica para poder plantearle metas por cada uno de ellos. También se han mirado los ejemplos de desempeño que el programa curricular, en este caso educación secundaria, plantea para la educación. Entonces, estos ejemplos, que son los desempeños del programa curricular, también se han observado y se han tomado la manera de describirlos para poder plantear estas metas de aprendizaje. Entonces, de esa manera se han planteado para Lima Metropolitana las metas de aprendizaje. Si tú observas las metas de aprendizaje, están pasando por desempeños, por estándar y están mirando la competencia. ¿Qué características del currículo se debe tener en cuenta en la implementación de las metas de aprendizaje? Las metas de aprendizaje no son cosas nuevas, es observar el currículo y a partir del currículo enfatizar en algunos aprendizajes que queremos lograr como región. Y por eso dialoga con el perfil de egreso. El perfil de egreso está con una mirada del mundo contemporáneo y es lo que también las metas de aprendizaje están mirando ese perfil de egreso. Su enfoque es el currículo por competencias. Para lograr las metas de aprendizaje es esta expectativa del trabajo del currículo por competencia, que es una idea de continuidad y progresión a lo largo de toda la escolaridad. Por eso las metas en cada grado van generando un mayor nivel de progresión. Las metas están bajo un enfoque de evaluación formativa. Es el eje central del proceso de construcción del aprendizaje. Las metas de aprendizaje también tienen mucho que ver con los enfoques transversales. Ustedes saben que los enfoques transversales tienen que ver con estos valores y estas actitudes que se tienen que trabajar en el aula, que se tienen que trabajar en toda la escuela y que se tendrían que trabajar en toda la sociedad también. Entonces, estos enfoques transversales son parte muy importante de estas metas de aprendizaje. Las metas de aprendizaje están mirando el estándar.
como ya se los comenté. El estándar que plantea el desarrollo de las competencias por cada uno de los ciclos. Y las metas de aprendizaje también están miradas desde un aspecto de diversificación. Hemos hecho una diversificación regional con estas metas. Esto es lo que se está planteando como región, como base, como primer piso para poder desarrollar todos los demás aprendizajes. Estos tienes que asegurarlos. Y en esa diversificación la escuela, por supuesto que tiene la función primordial, porque es la escuela la que diversifica de acuerdo a las propias necesidades de sus estudiantes. Cuando ustedes vean las metas como escuela, que es el espejo de Lima Metropolitana, en muchas escuelas pueden decir, sí, estas metas ya las logramos, estas también, estas otras. Más bien nosotros queremos plantear estas otras metas de aprendizaje porque las de región ya vamos logrando. Entonces, la mirada es lograr las metas que se plantean como región y en ese proceso de diversificación ustedes también agregar nuevas miradas, nuevos énfasis en las competencias que quieren ir logrando con todos sus estudiantes. Ese es el proceso de diversificación. Y también estas metas de aprendizaje dialogan con estas orientaciones pedagógicas del currículum. Es un capítulo muy importante del currículum nacional que nos habla de las orientaciones pedagógicas. Si todos los docentes tendríamos claro estas orientaciones pedagógicas del currículo, que hay que seguir reforzando nosotros como directivos en cada semana de gestión que tengamos nosotros la oportunidad de dejarlo bien en claro, los docentes podrían entender un poco esta propuesta del enfoque por competencia, de poder desarrollarla y este proceso de evaluación formativa, todo eso está en estas orientaciones pedagógicas. Y esas son las orientaciones para lograr estas metas de aprendizaje. ¿Y para qué hemos sacado las metas de aprendizaje? Ya les había dicho al inicio, para tener un rumbo común. Todo Lima, las 7 UGEL de Lima Metropolitana, y las escuelas colaboran, coadyuvan a esta mirada, a esta meta común. Y las escuelas pueden tener más metas, por supuesto, y las escuelas desarrollan diferentes acciones y estrategias para lograrla, por supuesto. Pero también para qué es importante estas metas, porque van a dar un soporte de la familia en la experiencia escolar de los estudiantes. La familia va a tener en claro estas metas y va a poder ayudar en el trabajo que tiene el docente en el aula. Y esta participación de la familia va a ayudar no solo en el aprendizaje de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos de estas familias, sino en todas las actividades de gestión de la propia institución educativa, porque la familia se está involucrando para bien. Otra cosa importante de para qué se han construido estas metas, porque la idea también es integrar a esta comunidad para dar soporte a la experiencia de los estudiantes. Estas metas de aprendizaje salen con todo un soporte comunicativo dentro de la dirección regional, los medios de comunicación, Ministerio de Educación, la SUGEL. Se pide también que en las instituciones educativas vean sus formas de comunicarse para que llegue a toda la comunidad, no solo a la familia, sino a toda la comunidad. Entonces, lo que queremos es una sociedad que ayude a la educación de los más pequeños, de los de educación básica. Que la sociedad sepa cuáles son las metas de estos estudiantes en Lima Metropolitana y a partir de eso se autorregulen y planteen diferentes acciones como sociedad para que los estudiantes aprendan no solo dentro de la escuela, sino fuera de ella también. Y por eso que otro de los objetivos de estas metas es poder afianzar esa relación que tenemos entre la familia y la escuela. Estas metas de aprendizaje han salido en una resolución directoral mediante 2 anexos. Un anexo que nos plantea por cada grado, en los 4 ejes y las competencias, las metas de aprendizaje que se quieren lograr. Este es un anexo que le sirve de mucho al padre de familia, a la madre de familia, a las familias en sí, para saber si mi estudiante, o mejor dicho, mi hijo, mi nieto, mi sobrino, que está en 4º grado de primaria, estos son los aprendizajes que debería de lograr. Pero también hay otro anexo que le sirve mucho al docente y que están estas metas de aprendizaje de manera longitudinal a lo largo de toda la educación básica.
Desde inicial, 24 meses, 36 meses, 3 años, 4 años, 5 años, hasta quinto de secundaria, y que se va a ver la complejidad de la misma meta de aprendizaje. Y tiene un grupo de desempeños que lo ayuda al docente a poder ir observando qué es lo que quiere ir logrando ver en el estudiante para poder asegurar el cumplimiento de estas metas de aprendizaje. Esto es lo que se pone a disposición de la comunidad educativa y se pone también agregándole con videos, con cartillas, con recomendaciones para los padres, con recomendaciones para los docentes, que son solo recomendaciones, porque al final lo que nosotros miramos como Lima Metropolitana es la confianza en la escuela. Como escuela les decimos, esta es la meta que queremos como región. Y como escuela le decimos, ustedes tienen toda nuestra confianza en realizar diferentes acciones o actividades que ustedes, los especialistas en cada una de las escuelas, los directivos y los docentes, saben mejor que nosotros. Por eso que la confianza en la manera de lograr estas metas es una confianza a la institución educativa. Y para esta implementación hay algunos aspectos claves, ¿no? Se ha partido de un diagnóstico, las escuelas han hecho un diagnóstico de aprendizajes de los estudiantes en el mes de marzo y algunas semanas de abril. Esa información ha sido recogida también por las UGELs y también por la dirección regional. Entonces hay un diagnóstico de cómo están llegando los aprendizajes en cada aula. Cada docente sabe cómo ha recibido a sus estudiantes este 2021. Y hay algunos aspectos claves para poder implementar estas metas. Tenemos, por ejemplo, las reuniones de los comités de gestión. Qué importante es que estos comités de gestión funcionen con la mayor cantidad de docentes que ustedes creen conveniente como directivos o que la escuela también crea conveniente. No es que en el comité de gestión pedagógica va a estar solo un docente. La norma te indica que tú puedes colocar a más docentes según la necesidad y las diferentes funciones que le vas a ir planteando. Entonces hay que aprovechar estos comités, hay que enriquecerlos, porque son los que le van a dar movimiento a todas estas acciones que nosotros como directivos tenemos planificadas en la institución educativa. Es un aspecto clave para la implementación de estas metas que el comité de gestión pedagógica, que el comité de gestión de bienestar, que el comité de gestión de las otras actividades operativas trabajen de manera conjunta porque todo sirve para las metas, los materiales, las experiencias de aprendizaje y el soporte socioemocional. También es importante otro aspecto clave que son las reuniones de trabajo colegiado para poder generar estas comunidades de aprendizaje, pero miradas en estas metas de aprendizaje. Nosotros en secundaria tenemos una gran diferencia y que aporta un plus importante a otros niveles educativos. Ni inicial ni primaria tienen horas colegiadas que son pagadas al docente. Es un gran aprovechamiento que deberíamos nosotros como directivos, ya mirando el otro año, porque ahorita estamos ya a medio año, ver cómo se reestructuran estos horarios y permitan que cada semana los docentes puedan tener un trabajo colegiado productivo mirando las experiencias que están desarrollando en cada una de las aulas. Y ustedes saben que las experiencias, en el caso de secundaria, cada vez están más integradas. Cada vez hay más áreas que trabajan en esa experiencia de aprendizaje. Entonces necesitamos estas reuniones colegiadas entre todas las áreas que enseñan unos mismos grados. Pero si seguimos teniendo reuniones colegiadas solo por áreas, entonces, ¿cómo van a poder ver los profesores el avance de las experiencias que están construyendo, de estas unidades didácticas que están planteando, de estos proyectos de aprendizaje que están tratando de desarrollar con los estudiantes? Si no tienen todas las semanas para poder evaluarlo, si no tienen todas las semanas para poder ver el bienestar de los estudiantes, para poder detectar algunos estudiantes que están en riesgo y poder plantear acciones de mejora donde todos los docentes que enseñan, por ejemplo, el tercer grado B de secundaria, tienen que mirar. Entonces, ¿cuál es el espacio para eso? Las reuniones colegiadas, el trabajo colegiado. Y ese es un trabajo que se debe reestructurar en horarios para que se pueda trabajar por grados, para que se pueda trabajar por ciclos, para que se pueda trabajar de manera transversal en los comités de gestión escolar. Eso lo dejamos para el siguiente año para darle una mejor organización el trabajo colegiado. Pero tenemos esa oportunidad en secundaria, hay que fortalecerla.
Luego también otro aspecto clave de estas metas de aprendizaje es incorporar estas metas en los documentos de gestión. Y tenemos también el refuerzo escolar que por norma del Ministerio de Educación se ha planteado en las instituciones educativas de educación básica regular en primaria y en secundaria. Entonces tenemos el refuerzo escolar que está enfocado solo en dos áreas, comunicación y matemática, y que está enfocado solo en un grupo de competencias, 4 de matemática y 2 de comunicación. Ese es el refuerzo escolar que se plantea desde el Minedo. Pero estas metas de aprendizaje no solo miran esas dos áreas, no solo miran esas 6 competencias, miran más competencias, miran más áreas también en secundaria. Y recordemos que este trabajo de atención a los estudiantes en el nivel secundario no es solo para comunicación y matemáticas, son para todas las áreas. Todos los docentes tenemos horas de atención a los estudiantes. Entonces hay que aprovechar para poder lograr que estas metas se vayan enfatizando, se vayan cerrando las brechas en las instituciones educativas del nivel secundario. Otro aspecto clave es el monitoreo y evaluación que hacen ustedes directivos en base a su plan de supervisión. Ustedes tienen un trabajo donde van acompañando a los docentes y van observando y van recogiendo qué está logrando su escuela. Y por supuesto que la UGEL, también como función, hace lo mismo, monitorea y evalúa las escuelas. Y la ADREL hace lo mismo con las UGELes, va observando a las UGELes en sus procesos de implementación de diferentes estrategias. Entonces, este aspecto clave del monitoreo es muy importante porque va a permitir que el docente reflexione y se dé cuenta cómo está logrando o no está logrando estas metas o estos aprendizajes que se está planteando como institución educativa y la mirada que tenemos como región. Y luego otra cosa importante es ir viendo estas buenas prácticas. Estas buenas prácticas, lo más rico es cuando se identifican dentro de la propia escuela. Los directivos, los comités de gestión que trabajan en la escuela, los docentes, identifican estas buenas prácticas de sus propios colegas. Y estas buenas prácticas van a servir para que yo tome muchas cosas de esa buena práctica y pueda mejorar mi propia práctica como docente. Esta sistematización de las buenas prácticas dentro de la institución educativa es lo más rico que puede haber en un sistema de trabajo colegiado. Por supuesto que la UGEL, por supuesto que la ADREL también hacen identificación y sistematizan para poder compartir ya de una manera más general con las diferentes redes educativas, con las diferentes UGELes o nosotros a nivel nacional, ¿no? También se hacen otro tipo de compartir, pero dentro de la escuela es lo más rico. ¿Cuáles son las condiciones básicas de las metas de aprendizaje? Primero, que los miembros del comité de gestión estén comprometidos para implementar y lograr estas metas. Que los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes, estén comprometidos y sepan qué son las metas y cómo las van a lograr. Que en las semanas de gestión, ahorita estamos entrando en una semana de gestión de medio año, y va a haber también otra semana de gestión después y al final del año vamos a hacer también todo un balance, me refiero a las instituciones educativas de manera interna, tienen que ir planteando estrategias para el logro de estas metas de aprendizaje. En esta semana de gestión las metas van a ser un espejo más de todo lo que ustedes han planteado a comienzo de año. Ustedes también han planteado como escuela diferentes experiencias y han planteado algunas metas a lograr en cada una de las unidades didácticas. Pero también las metas les tienen que servir como otro espejo más, es un espejo externo que la región está planteando y nosotros decimos en base a estas metas qué también estamos logrando como escuela. Entonces eso sirve para poder planificar. Otra condición básica es la familia que esté sensibilizada para poder implementar estas metas, que la familia conozca, que la familia sepa qué puedo hacer yo en casa para ayudar a mi estudiante, o qué puedo hacer yo cuando salgo con mis hijos o con mis sobrinos o con mis nietos a pasear, a comprar, a trabajar con ellos, porque muchos estudiantes trabajan en la secundaria, y que sepan cómo se les puede ir ayudando a que vayan logrando estas metas de aprendizaje. Entonces hay unas prácticas claves, hay unas prácticas de gestión con la visión institucional compartida, que todos en la escuela sepan cuál es nuestro sueño, a qué queremos llegar como escuela, que haya un clima institucional adecuado para poder desarrollar los aprendizajes, que existe este acompañamiento y monitoreo de parte de los directivos o los comités, depende cómo se hayan organizado en la escuela, y que funcionen estas comunidades de aprendizaje mediante
las oportunidades que tenemos en secundaria con estas horas colegiadas. Y también otras prácticas claves están en el rubro de lo pedagógico, que tiene que ver con esta planificación curricular que hace el docente, con este buen clima del aula que tiene que ver con las interacciones con los estudiantes, con estos procesos de mediación de los aprendizajes y sobre todo con la evaluación formativa. Es el eje del aprendizaje en el desarrollo de competencias. Los resultados, por supuesto, tendrían que ser estudiantes que logren estas metas de aprendizaje. Hay una ruta sugerida para la implementación de los aprendizajes en las instituciones educativas, que es el análisis colegiado de las metas. Hay que aprovechar esta semana de gestión para que observen las metas, las vean. Recordemos que estas metas, que han sido construidas desde el mes de abril con participación de bastantes sujetos del sistema educativo, van a ser también miradas por los docentes en su totalidad en este segundo semestre, y a fin de año, por supuesto, que se pueden hacer reestructuraciones. Estas metas de aprendizaje no son que están escritas tal cual y van a permanecer por siempre, no, van a tener algunas modificaciones y a partir de los aportes de los docentes, porque ellos las van a tratar de ir implementando en cada una de las aulas. Por eso que este análisis colegiado de las metas en esta semana de gestión es importante darle un tiempo. ¿Qué recomendamos? Que sea un día mínimo para mirar las metas. Esa es una recomendación. Al final las decisiones las toma la propia institución educativa. Existe una jornada de reflexión pedagógica de las metas de aprendizaje. En este análisis colegiado se tiene que reflexionar qué es lo que se está logrando como institución educativa. Y luego se tienen que ir generando estos espacios de trabajo colegiado durante las siguientes semanas ya de implementación de las propias experiencias de aprendizaje. Nuestro rol como directivos es ir monitoreando la práctica pedagógica. Nuestro rol como directivos es implementar estas estrategias comunicacionales para difundir las metas a toda la comunidad educativa. Tenemos nuestras páginas web de las escuelas, tenemos los correos institucionales, tenemos varios videos que también con el equipo de DAID podemos ir construyendo como institución educativa, podemos ir pasando también los videos que como DREL, UGEL o Ministerio también vamos a sacar. Nosotros como directivo implementamos diferentes acciones formativas según las necesidades de los docentes. Vemos, según nuestro presupuesto, según nuestros aliados, tenemos en especialistas de las UGELes que nos pueden ayudar en estas diferentes acciones formativas que necesitan los docentes. Tenemos cursos del Ministerio de Educación que saca en la plataforma Perueduca, en la plataforma CIFOS, en diferentes plataformas del Ministerio de Educación. Tenemos cursos de la Dirección Regional de Lima también y de las diferentes UGEL. Y finalmente, tendríamos que hacer como institución educativa una evaluación y balance de las metas en cada uno de los cortes. Ahorita estamos haciendo un corte a mitad de año y si bien es cierto, no hemos planificado mirando las metas de aprendizaje al inicio de año, pero sí podemos evaluar cómo están nuestros estudiantes a través de estas metas de aprendizaje, que son metas cuando ustedes los van a revisar, porque ya salió un memo, ya salió el link donde están las metas, los especialistas de UGEL igual van a compartir con ustedes. Ahí tienen las metas desde inicial hasta quinto grado de secundaria y toda la educación básica alternativa también. Ustedes van a poder observar que esas metas muchas veces tienen que poder ser demostradas en las diferentes acciones que realizan los estudiantes en las instituciones educativas y fuera de ellas, ¿no? Entonces estos balances se tienen que dar también en cada uno de los cortes que la misma institución educativa ha planificado. Hay estos 5 aspectos claves que ustedes también ya los conocen, no voy a desarrollarlos en profundidad, que es la asistencia técnica, los recursos educativos, las acciones comunicacionales, el monitoreo y la evaluación y la sistematización de buenas prácticas, ¿no? En este PPT igual que se va a compartir con ustedes, se les va a dejar la descripción de cada una de ellas, ¿no? De la asistencia técnica, de los recursos educativos, de las estrategias comunicacionales, de las acciones de supervisión que tenemos también nosotros a la UGEL y lo que tendría que hacer el equipo directivo a los docentes de las instituciones educativas, ¿no? Las buenas prácticas también que son importantes y de esta manera estamos terminando este primer bloque que tenía que ver un poco con la implementación
de las buenas prácticas, la implementación del logro de metas de aprendizaje y cómo con diferentes aspectos se pueden ir logrando. Vamos a responder de repente algunas consultas que han aparecido en el chat. Nos dejó Priscila Guamán, nos dejó una pregunta: ¿cuál sería la relación entre el propósito de aprendizaje y las metas de aprendizaje? Y esa pregunta clave que nos hace es la mirada de estas metas. Las metas de aprendizaje tienen que ser los propósitos de aprendizaje de los docentes. Tiene que ser lo que ellos quieren lograr con los estudiantes. Estas metas de aprendizaje son eso, los propósitos que se tienen que ir logrando en cada una de las experiencias de aprendizaje. En las experiencias sabemos que nosotros colocamos no solo un propósito, sino varios propósitos. Y ahí tienen que estar miradas las metas de aprendizaje. Esa sería un poco la respuesta, Patti. Muy bien, Manuel. Bueno, se han registrado muchos docentes, nos están acompañando de diversas instituciones, del Mariano Melgar, del César Vallejo, del Tupac Amaru, del Alfonso Ugarte, del Mariano Melgar. Nos manifiestan que están de acuerdo con estas metas de aprendizaje. Del 12-14, Señor de los Milagros, de Magdalena. Sí, como les decía Patti, la idea de estas metas es tener nuestra ruta común como Lima, ¿no? Una mirada global, una mirada donde todos tenemos que asegurar estos aprendizajes con los estudiantes y una mirada donde las escuelas también se lo plantean como metas de la propia institución educativa. Bien, aquí Manuel Felipe Montenegro nos pregunta: ¿han evaluado realmente? Dice, todo es teoría y la práctica es distinta. ¿Han evaluado realmente si las experiencias de aprendizaje son apropiadas para el contexto de nuestra era digital? Sí, ahora vamos a conversar un poco en este segundo momento sobre esas experiencias de aprendizaje, pero la idea de las experiencias de aprendizaje no es que es una forma de planificación distinta o es un esquema de planificación nuevo. Las experiencias de aprendizaje son todo lo que nosotros realizamos como docentes para trabajar con los estudiantes, me refiero a cualquier tipo de planificación, y que en realidad sea, como su nombre lo dice, una experiencia de aprendizaje para el estudiante en este enfoque por competencia. Eso lo vamos a ver ahora en el segundo momento, ¿no? Pero sí, todo lo que planteen los docentes para que los estudiantes logren los aprendizajes tienen que tener las características de esta experiencia de aprendizaje. Esa es un poco la idea. Y en la era digital también ayudan mucho porque son experiencias que se tienen que utilizar mucho, estas tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien, Manuel. Entonces, vamos a ir respondiendo. Los invitamos a los directivos y a los maestros que nos alcancen pues sus preguntas a través del chat y que nos indiquen a qué red pertenece y de qué colegio son, qué red de la UGEL 03. Tenemos 16 redes, entonces a qué red pertenece su escuela y los invitamos a hacer estas consultas, estas preguntas, como lo acaba de hacer, como lo ha hecho Priscila Guamán, que nos ha planteado una pregunta interesante, ¿no? Y que le permite a Manuel hacer esta relación entre el propósito de aprendizaje y las metas, lo que se busca, ¿no? Lo que el docente busca al final de sus estudiantes, ir con la mejor expectativa de lo que pueden hacer los estudiantes y plantearles metas que ellos puedan desarrollar, ¿no? Poco a poco, ¿no? Siempre de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, bien, Manuel, aquí Betty Valdeiglesias nos comenta: el diagnóstico periódico es un punto de partida para plantearnos metas. Eso es lo que nos indica Betty Valdeiglesias, un diagnóstico periódico. ¿No? Así es. Y tiene mucha razón Betty, porque lo que debemos de hacer nosotros como docentes siempre es ir viendo
en estas diferentes unidades didácticas, cuando cerramos una unidad, diagnosticar qué hemos logrado y cómo planteamos otras situaciones de aprendizaje para los estudiantes con algunas metas que no hemos logrado o que queremos ir logrando también, ¿no? Porque cada unidad tiene que ser un diagnóstico para la siguiente unidad. Y esa es toda la cadena que tiene la planificación en las instituciones educativas, ¿no? Y a eso es un diagnóstico constante. Y eso está muy bien, Betty, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta. A veces nos gana el tiempo y cerramos una unidad y ya estamos comenzando la siguiente sin haber hecho todo un proceso de diagnóstico, de ver qué es lo que hemos logrado en nuestra aula y como colegas también en estas ricas reuniones colegiadas que tenemos que ir desarrollando de mejor manera en las escuelas. Gracias a Betty por su comentario. Bien, Manuel, entonces esperamos la segunda parte y bueno, seguimos invitando a los colegas a que... aquí Rosana Bailón nos dice, de acuerdo con las metas de aprendizaje, usted mencionó un colegiado en todas las áreas. ¿Cuándo será posible? Realmente es importante ese colegiado tan esperado. Y Mayra nos indica, Pérez, sí. Sí, yo me refería, Pati, a este colegiado en las aulas, que son las horas colegiadas que tienen las instituciones educativas. Entonces, la idea es un poco distribuir mejor ese horario, reestructurar ese horario. Por eso yo decía, de repente mirándolo ya para el otro año, porque el docente también se organizó en su forma de trabajo, porque el docente también tiene toda una familia y una carga social atrás. Ya se organizó su manera de trabajar en este año, entonces es a veces muy abrupto cambiar la mitad de año, pero sí para el otro año hay que ir mirando bien esta organización de las horas colegiadas de los docentes de secundaria, ¿no? A veces es difícil que la tengan en sus huecos de horarios durante la jornada y siempre es mejor en un horario donde se puedan juntar más docentes interáreas que trabajen que analicen, que diagnostiquen, que evalúen estas experiencias de aprendizaje y cómo también se están desarrollando los procesos de buen clima dentro de las aulas. Por eso que hay que reestructurar el horario, porque las horas las tenemos pagadas para todos los docentes de educación secundaria. Sí, Manuel. También Mayra Pérez nos reafirma, dice, al final buscamos el logro de las competencias de nuestros estudiantes. Es lo que nos dice Mayra. Kelly Zambrano nos dice, ¿sería una buena estrategia invitar a las familias a las sesiones de clase para involucrarlas en los aprendizajes de sus hijos? Por supuesto, por supuesto. Lo que dice Kelly es una estrategia que da resultados en muchas escuelas nacionales e internacionales cuando las aulas son abiertas. Las aulas son abiertas no solo a la familia, sino a los propios docentes. ¿Cuánto aprendemos los docentes cuando visitamos y observamos el trabajo de otro docente? Vemos muchas cosas que podemos copiar para bien y vemos muchas cosas que también podríamos corregir nosotros. Entonces es importante estas aulas abiertas para docentes y también para las familias, porque la familia cuando está en el aula se da cuenta, caramba, qué difícil es el trabajo del docente con 30 estudiantes, con 35 estudiantes, con 40 y hasta con 50 en quinto de secundaria, que muchos colegios tenemos. Entonces, qué difícil es ese trabajo con los estudiantes. El propio padre se da cuenta y valora cada vez más al docente en el esfuerzo que hace el día a día. Buena estrategia son las puertas abiertas. Muy bien. Maite Macharé nos dice, las metas de aprendizaje son competencias macro, ya que se mencionan 4. ¿Cada una de ellas tiene relación con las competencias del perfil de egreso? Digamos que las metas de aprendizaje no es que sean macro, más bien son micro. Las metas de aprendizaje son aprendizajes que se están dando énfasis, aprendizajes, a veces le decimos nosotros, mínimos en Lima Metropolitana que debería de lograr, de toda la competencia, ¿no? La competencia es mayor, la competencia moviliza bastantes capacidades y la competencia tiene varios aprendizajes. Entonces, hay 31 competencias en el currículo nacional, de las cuales nosotros como Lima Metropolitana le hemos dado énfasis a 10 competencias y en esas 10 competencias hemos planteado algunas metas en cada una de ellas. Y estas son esas metas de aprendizaje que se tienen que trabajar. Y estas metas, que si bien es cierto están en 10 competencias, también las hemos organizado nosotros en 4 ejes, pero esos son ejes que tienen que ver un poco con
con las demandas que tiene la sociedad en Lima Metropolitana, ¿no? Un poco, eso es la síntesis de estas metas de aprendizaje. Wilfredo García Urbina, lo saludamos, nos dice que es de la institución educativa Nuestra Señora de Montserrat de Mujeres. Quiere saber si hay alguna vinculación de las metas con los estudios superiores. Digamos que las metas de aprendizaje están planteadas para que los estudiantes puedan lograr desarrollarse en la vida. Por eso que también se les dice como aprendizajes para la vida. Estas metas de aprendizaje le van a permitir al estudiante que no solo pueda desarrollarse de una mejor manera en la educación superior, sino en cualquier tipo de trabajo que tenga fuera de la escuela. Porque estas metas tienen que ver con hablar, con escribir, con leer. Tiene que ver con escritura porque tiene que ver con diferentes tipos de texto. Y si el estudiante logra estas metas mínimas en escritura que se le está planteando, algunas características en los tipos de texto, cuando ese estudiante vaya a algún estudio superior y le pidan un tipo de trabajo escrito, monográfico, el estudiante va a tener muchas herramientas si ha logrado cerrar estas metas en cada uno de los grados. Asimismo con la oralidad. Otra de las metas tiene que ver con la salud. Si el estudiante está sano, si el estudiante tiene una buena salud corporal, ese estudiante va a poder desarrollarse en diferentes tipos fuera de la escuela, ¿no? En la educación superior, en la educación técnica o en algún tipo de trabajo. Hay varias competencias que tienen que ver con educación financiera y tienen que ver competencias que están asociadas al área de matemática, por ejemplo. Entonces, estos estudiantes que también pasan a la universidad tienen que tener esta base mínima de las competencias matemáticas para poder ir desarrollando más complejidad en diferentes competencias en la superior. Y así hay varias metas de aprendizaje que de hecho son la base y el cimiento para cualquier estudio superior. Y hemos dicho que no son las únicas, porque podemos encontrar estudiantes que estas competencias mínimas, estas metas, ya lo han logrado, entonces podemos darle cada vez más a esos estudiantes. Bien, con referencia a lo que indicaste sobre aulas abiertas, Mayra Pérez nos dice que está totalmente de acuerdo con las aulas abiertas para los padres de familia, porque así son partícipes de los aprendizajes de sus hijos. Ismael Guillermo Yuto Vargas nos habla del refuerzo escolar. Él dice que es importante para los estudiantes, pero el principal obstáculo que tenemos son los mismos padres de familia, que no dan el permiso, la autorización a sus hijos por razones personales o por actividades familiares, ¿no? Ahí que competiría, Manolo, ahí sería pues una gestión, una sensibilización, ¿no? A los padres de familia para que vean que esta parte del refuerzo escolar es importante, ¿no? Ya que ya se ha determinado un diagnóstico, ¿no? De cómo han llegado nuestros estudiantes, ¿no? ¿No crees tú? Claro, y el refuerzo escolar por eso tiene dos acciones, ¿no? Una acción que se da fuera del horario de clase del estudiante y que viene la preocupación del director que hace esta consulta, que es que al estar en contrahorario, el papá tiene que darle permiso para que vaya a la escuela en el turno tarde, o si el estudiante estudia en el turno tarde, para que vaya a la escuela en el turno de la mañana para hacer su refuerzo escolar, y de repente no le da permiso. Esa es una de las acciones. Pero la otra acción es dentro del aula. Entonces ahí digamos que el estudiante no se escapa del refuerzo escolar, porque los docentes en el aula tienen que separar una hora para el refuerzo escolar y ahí ese estudiante tiene que ser bien abordado, ¿no? Entonces, de hecho, como tú dices, Pati, es la sensibilización a los padres, pero si los padres por algún motivo no quieren mandarlo, nos queda la otra opción. Ya no sería el 100% para ese estudiante que no va, pero al menos tenemos la otra opción dentro del aula. Y también tenemos todo el trabajo en las experiencias de aprendizaje donde a esos estudiantes tenemos que darle mayor énfasis en poder ir logrando las diferentes habilidades que no ha podido ir logrado los años anteriores. Bien, Zoraida Avelino nos comenta, dice no olvidar el triángulo del aprendizaje, padres, maestros y estudiantes para mejorar los niveles de logro, un compromiso de todos.
María Rodríguez Villalobos nos comenta que hay la importancia de poder consensuar interáreas las competencias que necesitamos para que nuestros estudiantes puedan lograr y se vea que realmente han llegado a esta meta, ¿no? Han apuntado también la salud física y mental. Bueno, Rosa Toro nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre meta, propósito y reto? Digamos que eso lo vamos a ver en esta segunda parte para explicarlo un poco más, pero rápidamente, las metas son el propósito de aprendizaje que se tiene que ir buscando en cada una de las aulas, ¿no? En el caso del reto es alguna situación que se le pone al estudiante para ver cómo él le va a generar este conflicto cognitivo para que pueda ir planteando diferentes soluciones para ese reto que se les plantea, ¿no? El reto es la construcción que hace el docente para que el estudiante se active y plantee diferentes acciones, ¿no? Las metas están vistas como el propósito que se tiene que ir logrando con los estudiantes en las diferentes experiencias. Y las metas son de repente en este momento algo más focalizado, ¿no es cierto? Pero que sin embargo están fundamentadas en lo, bueno, en el documento que es el currículo nacional, ¿no? Porque no se inventan otras cosas, sino están en base a los estándares, en base a las competencias que ya que ya están señaladas en el documento. Lo que tenemos que ver es a partir de ese diagnóstico tendríamos que trabajar con esas metas de aprendizaje. Kelly Zambrano nos dice, hoy en día hay grandes aportes sobre la neurociencia con respecto a la educación. Y bueno, nos pide a los especialistas que pudieran ir a las instituciones educativas y capacitar al personal docente en este nuevo campo. Bueno, ahí creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manuel, que a veces la autoformación, ¿no? Ya que Kelly ha encontrado estos aportes en la neurociencia, la autoformación, la formación en servicio y el colegiado, ¿no? Es un campo importante para poder compartir estos descubrimientos que hacen nuestros docentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una lectura conjunta, ¿no? de estos nuevos descubrimientos, comentamos y luego ya lo podemos poner en práctica en nuestras aulas, ¿no? Bueno, aquí Betty Valdeiglesias, bueno, nos comenta de que, bueno, a veces hay problemas con la JEC, ¿no? Que los estudiantes muchas veces terminan cansados. Y sí, bueno, en la JEC, Patia, aprovecho lo de la JEC. En la JEC es un caso especial. Digamos que la JEC, los estudiantes tienen una jornada completa y el refuerzo escolar y cualquier acción que tenga que ver con reforzar a los estudiantes en las diferentes áreas, mirando las metas, todas esas propuestas que se quieren hacer a veces contra horario en las escuelas GER, en las escuelas GEC tiene que ser dentro de la misma jornada del estudiante, dentro del mismo desarrollo de las experiencias de aprendizaje. O sea, cualquier acción de refuerzo tiene que estar dentro del horario de los docentes con los estudiantes. Así funciona la JEC, es una jornada escolar completa que es especial en la educación, ¿no? Entonces ellos tienen sus particularidades. Por eso tienen más horas también. Y también esas horas son pagadas, por supuesto, igual que en la JEC también todas las horas ejecutadas son pagadas, porque recordemos que en el nivel secundario, sea JEC o sea JER, tenemos una base que es 24 horas o 25 horas de trabajo pedagógico. El resto del trabajo, horas colegiadas, preparación de clases, atención a alumnos, atención a estudiantes, todas esas horas son pagadas para llegar a las 30 o 35 horas, cosa que no ocurre en primaria o inicial porque ellos ya están, o sea, dentro de su jornada está contemplado, ¿no? Eso, ¿no? A diferencia de nosotros, ¿no? A diferencia del nivel secundario. Entonces, eso es para aclarar, ¿no? Para recordar un poco.
Así es, así es. También nos dice Víctor Raúl Ramos Palomino, dice, sin metas reales y claras no podemos evaluar la eficacia de nuestros esfuerzos. Una buena evaluación requiere de un proceso previo de clarificación de temas de acuerdo al contexto. Bien, esos son los comentarios hasta ahora que nos han hecho llegar. Y bueno, también nos están indicando sobre la FEC, ¿no? Sobre la realización de refuerzo escolar. Y bueno, vamos a continuar entonces, Manuel. Continuamos con tu presentación. Ya vamos al segundo momento que tiene que ver un poco con esas experiencias de aprendizaje. Vamos a recordar alguna información que nosotros conocemos también como directivos y que los docentes también conocen, pero vamos a dar énfasis de repente en algunas situaciones que no han estado muy claras, ¿no? Vamos un poco a conversar al respecto. A ver, ¿se está observando, Patti? Metas de aprendizaje, planificación curricular. Sí, lo estamos observando en pantalla completa. Listo. Muy bien. Entonces nosotros, ¿de dónde partimos para planificar? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Ahorita estamos entrando en una semana de gestión y esta semana de gestión es nuestro punto de partida para planificar el segundo semestre, ¿no? Todo el mes de agosto que comienza, agosto, septiembre, octubre, de repente ahí terminará la primera unidad o terminará en septiembre y este es nuestro punto de partida para esta planificación. Tenemos una situación, no la vamos a leer porque digamos que es una situación para ponernos en contexto, pero lo más importante es centrar de dónde partimos para planificar. Nosotros partimos siempre de estas necesidades de aprendizaje identificadas y los intereses de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que ahora, después de marzo, abril, mayo, junio y casi julio, o sea, de casi 4 meses y pico, nosotros como docentes podemos afianzar lo que de repente recogimos a inicio de año, que son estas necesidades de aprendizaje identificadas. Lo que identificamos a inicio de año, ahora a mitad de año, lo han logrado nuestros estudiantes. Entonces lograron esas necesidades que eran nuestras metas que nos estábamos planteando como escuela. Ese es un primer momento de diagnosticar en este segundo proceso del año de planificación curricular. ¿Y cuáles son los intereses que he ido recogiendo en mis estudiantes durante todo este primer semestre? ¿Qué les ha gustado más que yo les he planteado de diferentes situaciones, de diferentes materiales, de diferentes estrategias? ¿Y qué no les ha gustado mucho de las estrategias o de los materiales para lograr los aprendizajes que yo me había propuesto como docente con ellos según sus necesidades? Esto es lo que debemos de partir de nuevo. Y por eso es importante estas conclusiones descriptivas que nosotros tendríamos que hacer en esta mitad de año de cómo están logrando los niveles a nivel individual o a nivel de aula. Una técnica que ha sido muy usada es esta técnica del semáforo, ¿no? Que ha sido muy bien usada en las escuelas durante la pandemia. Entonces, evaluamos la última unidad. A partir de la última unidad, vemos las unidades anteriores, qué ha ido logrando nuestro estudiante y qué necesita. Entonces ya yo tengo unos resultados de necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Luego, reviso las competencias que he enfatizado en el nivel secundaria para la siguiente unidad didáctica. Y para eso también miro mis metas de aprendizaje. Luego reviso mi plan anual, porque ya yo he construido un plan anual como docente a inicios de año. Y veo cómo le hago reajustes a este plan anual. Porque recordemos que este plan anual siempre es flexible. Y luego de eso puedo plantear mi unidad didáctica. Organizo mi unidad didáctica. Planteo el reto, planteo como propósito, ahí tengo las metas u otras metas que yo planteé como escuela según lo que he recogido en las necesidades de aprendizaje, en estas conclusiones descriptivas, qué les falta a mis estudiantes, planteo propósitos para esta unidad. De todas las metas que yo tengo y de todos los
las necesidades que tienen mis estudiantes en este año, yo no puedo colocar todo de repente en esta unidad. Priorizaré y colocaré un grupo de necesidades, de metas de aprendizaje en esta unidad didáctica como propósito. Y en la siguiente colocaré otros también, y también evaluaré si he logrado lo que me he planteado en la unidad anterior. Entonces, organizo mi unidad didáctica. Retos, propósitos, evidencias, qué actividades vamos a plantear, cuáles van a ser los criterios de evaluación, cuáles van a ser los recursos que voy a utilizar. Organizo mi unidad didáctica. Esto es la manera de cómo ir planteando esta nueva planificación que vamos a hacer para este segundo semestre. Tenemos un grupo de competencias que se han seleccionado, tenemos que también ir mirándolas y priorizándolas, y tenemos acá algunas preguntas que nos van a permitir reflexionar, ¿no? De repente, no sé si se podrá, Pati, no lo sé, que los directivos vayan respondiendo en el chat, pero va a ser difícil un poco observarlo y ver pues las respuestas, ¿no? Pero digamos, un poco para nosotros refrescarnos. ¿Qué relación hay entre una experiencia de aprendizaje y un proyecto de aprendizaje? Ambas son formas de planificar. O sea, el docente puede decir, oye, yo voy a planificar un proyecto de aprendizaje. Y otro docente va a decir, no, yo no voy a planificar un proyecto, yo voy a planificar una experiencia de aprendizaje. Entonces, son formas de planificar diferentes. ¿Qué relación hay en que ambas desarrollan competencias? ¿En que el proyecto es una forma de experiencia de aprendizaje? ¿O que la experiencia de aprendizaje es una forma de proyecto? ¿Cuál sería nuestra diferencia? Porque recordemos que antes que nos hablen de experiencias de aprendizaje en esta pandemia, nosotros en secundaria trabajábamos proyectos de aprendizaje. Y después vino en la pandemia, con Aprendo en Casa, las experiencias de aprendizaje y sacaron experiencias del Minedu y nosotros como docentes comenzamos a tomar esas experiencias y a usarlas en el trabajo con los estudiantes. Ya no necesitábamos planificar mucho porque estaba ahí la experiencia y yo la sacaba como docente y la desarrollaba en mi aula. Después otro docente, en lugar de desarrollarla tal cual, le hacía algunas modificaciones que tenía que ver un poco con esta diversificación de esas experiencias, contextualizándola a los estudiantes, a mis necesidades. Y hay otros que decían, no, yo no voy a tomar esas experiencias, yo voy a construir mis propias experiencias, y construían sus propias experiencias. Entonces, dejaron de lado los proyectos y luego han vuelto los proyectos. Entonces, ¿experiencia y proyecto son cosas diferentes? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, ahorita no voy a poder recoger un poco la información de ustedes, pero la respuesta, ¿cuál Manuel, sería? Dime, Pati. nos indican, bueno, muchos de los participantes están indicando que la alternativa B es la que ellos consideran la respuesta, que ambas logran desarrollar competencias y Kelly Zambrano, por ejemplo, nos dice se asemeja al aprendizaje basado en proyectos. Patricia Flores y Fuentes nos dice la EDA toma parte de diversas metodologías, una de ellas es el ABP, proyectos de aprendizaje. Bueno, Rosario Acosta nos dice que es la alternativa D, que la EDA es una forma de proyecto. Isabel Morales nos dice que son diferentes, ¿no? Una experiencia y un proyecto son diferentes. Igualmente nos dice Maite Macharé que es diferente. Lito Sánchez nos dice una experiencia responde a un problema. Patricia TD nos dice la experiencia de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje son formas de planificar. Betty Valdeiglesias nos dice ambas constituyen experiencias de aprendizaje con el agregado de que en un proyecto el estudiante participa eligiendo qué hacer de acuerdo a sus expectativas. Carito Alba nos dice que es la B, que ambas logran desarrollar competencias. Isaac Rafael Valentín nos dice que es la A, que ambas son formas de planificar. Esas son las participaciones. Muy bien, Pati. Y vemos ahí la respuesta. Es la letra C, que el proyecto es una forma de experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que queremos un poco aclarar acá? La experiencia de aprendizaje no es una forma de planificar diferente, no es un formato diferente de planificación. Y por ende, si no es un formato diferente, no podríamos decir que ambas logran
desarrollar competencias, porque la experiencia de aprendizaje no es un formato diferente de planificar, no es un modelo de planificación. La experiencia de aprendizaje es un concepto de planificación y que parte de problemáticas, retos, diferentes actividades que están relacionadas, busca desarrollar competencias. Es el concepto que tiene que tener cualquier tipo de planificación que nosotros hagamos. Si nosotros queremos planificar a partir de un proyecto de aprendizaje, ese proyecto de aprendizaje tiene que tener características de una experiencia de aprendizaje. Si nosotros queremos planificar de repente un módulo de aprendizaje, ese módulo tiene que tener características de experiencia de aprendizaje. Si nosotros queremos planificar una unidad de aprendizaje, esa unidad de aprendizaje tiene que tener características de experiencia de aprendizaje. Si nosotros quisiéramos planificar a través de un método de casos, ese método de casos tendría que tener las características de una experiencia de aprendizaje. Si nosotros queremos planificar a través de un proyecto de indagación, este proyecto de indagación debería de tener unas características de experiencia de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? El concepto de experiencia de aprendizaje es un concepto que debería de nutrir a las diferentes formas de planificar que tiene una escuela. Entonces, todo tipo de planificación de una escuela debería ser una experiencia de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Como su nombre lo dice, es lo que el estudiante va a realizar y le va a servir para aprender de manera significativa para toda la vida. Aprendizajes que le van a servir para toda la vida y que están movilizándose en esos aprendizajes estos enfoques transversales que tiene que ver con los valores, con las actitudes, que tiene que ver con los diferentes conocimientos que va a ir movilizando y que tienen relación una actividad tras otra, una sesión tras otra, y que están enmarcadas en un objetivo común, en una mirada de solución de alguna problemática, de los retos que se les plantea. Entonces, esa característica que irradia cualquier tipo de planificación es lo que es una experiencia de aprendizaje. Vamos a una segunda pregunta. A ver, ¿qué entendemos por propósito de aprendizaje? ¿Qué es un propósito de aprendizaje? ¿Es parte de la situación significativa de toda experiencia de aprendizaje? ¿Es lo que se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje? ¿Son las competencias que se planifican en cada experiencia de aprendizaje? ¿O es lo que se propone que el estudiante produzca en la experiencia de aprendizaje? ¿Qué entenderíamos como propósito? Porque está ligado con esto de las metas. ¿Qué es el propósito de aprendizaje? Porque eso es, digamos, lo que tiene que movilizar al docente para trabajar con los estudiantes en el aula. Y eso es lo que los directivos siempre tendrían que ver en cualquier visita de las aulas. Tú te vas dando cuenta cuando el estudiante está trabajando como directivo y le dices al estudiante, Juana, dime, ¿por qué estás haciendo este mapa conceptual? Entonces Juana te puede decir porque el profesor me mandó a hacerlo. Entonces no hay un propósito de aprendizaje. El estudiante debe de saber para qué está realizando diferentes actividades en el aula. ¿Cuál es el propósito? Y por eso es importante esta pregunta. ¿Algún comentario, Pati? ¿Algo que nos Sí, han así es. escrito? A ver, te Sí, escucho. nos han escrito Pilar Cardalda, nos dice la B, que es lo que se quiere lograr o fomentar a partir de una EDA. Fátima Fernández nos dice, ambas buscan el mismo objetivo, desarrollar sus competencias en los estudiantes. Mónica también nos dice la B. Gonzalo Araujo nos dice, ciertamente los proyectos de aprendizaje son más complejos y cubren mayores aspectos para lograr más capacidades. Isabel Loaiza nos dice la D, es lo que se propone, que el estudiante produzca en la EDA. Rosario Acosta nos dice la C, son las competencias que se planifican en cada EDA. También Isaac Valentín, la C. Kelly Zambrano nos dice la C. Fico Cama nos dice la D, es lo que se propone que el estudiante produzca en la EDA.
Fátima, Fátima nos dice ahora, ambas tienen que planificarse. Rosa María Carrión, Giovanna, Echenique, Ismael Yuto, Elisa, Edith, Jaime, Mayra, Jenny, Patricia TD, Betty Varillas, Violeta Mejía, Karina Vargas y César Saavedra nos dicen la alternativa B, y Justo Peña nos dice tiene que ver con los logros a desarrollar dentro de una experiencia de aprendizaje. Esos son los comentarios que nos han realizado ahora. Muy bien, Patti, creo que los directivos lo tienen bien claro. Un propósito de aprendizaje es lo que se quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje. Ya sabemos, puede ser proyecto, puede ser unidad de aprendizaje, puede ser módulo, pueden ser diferentes talleres, puede ser aprendizaje basado en problemas. Cualquiera de esas formas de desarrollar aprendizajes con los estudiantes, la idea es que tiene que tener un propósito que es lo que se quiere lograr o fomentar, ¿no? Eso es la clave del propósito de aprendizaje. La D dice es lo que se propone que el estudiante produzca. Esto sería el producto, digamos, ¿no? El producto que podría evidenciar algún tipo de aprendizaje, sobre todo en los proyectos que siempre son bien claros en los productos de los estudiantes. A veces nos enseñaban y nos decían, como propósito pon tus competencias, pero es muy general. Las competencias siempre van a ser las mismas durante toda la educación básica. Entonces, imagínate, el propósito siempre va a ser lee diferentes tipos de texto, lee diferentes tipos de texto, lee diferentes tipos de texto. No, la idea es un poco enfatizar en esa unidad didáctica qué es lo que tú quieres lograr en el caso de la lectura. ¿Qué va a leer de repente? ¿Qué tipos de textos que va a encontrar? ¿Qué es lo que va a hacer con esos textos que lee? ¿Cómo va a opinar? No lo sé, argumentar algo. Todo eso tiene que ver con el propósito que te vayas planteando. Vamos a otra pregunta que también nos permite ir refrescando y aclarando algunos conceptos. Dice, los criterios de evaluación, ojo, los criterios de evaluación en la retroalimentación digamos que es durante la sesión, recuerden, los criterios de evaluación en la retroalimentación, ¿para qué se usan? ¿Para qué se hacen criterios en la retroalimentación? A, dice, para observar con detalle los recursos empleados durante el proceso. B, para observar la combinación de todas las capacidades de una competencia. C, para determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia. Y D, para que sean socializados y comprendidos por los estudiantes y las familias. ¿Para qué usamos los criterios de evaluación en la retroalimentación? Porque después vamos a conversar cómo estos criterios se usan en diferentes momentos y en diferentes acciones que hace el docente. A ver, escuchamos un poco, Patti, que nos están respondiendo. Bueno, están respondiéndonos aquí la alternativa C, William Carvajal, Laura Augusta, César Raúl, María Rosa Calderón, Pilar Caldalda, Fico Cama, Betty Varillas, Lita Sotelo, todos coinciden en la respuesta C. Los criterios de evaluación en la retroalimentación se usan, indican ellos, para determinar el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de una competencia. Jaime Calderón nos dice que es la D, para que sean socializados y comprendidos por los estudiantes y sus familias. El resto nos dice que es la alternativa C. Ya, a ver, vamos a ver, muy bien. Dice, los criterios de evaluación en la retroalimentación se usan en la retroalimentación. ¿En la retroalimentación se usan para determinar el nivel de logro alcanzado? No, eso no es en la retroalimentación. Eso es al final de un periodo. Entonces, los criterios de evaluación al final de un periodo, al final de un bimestre, de un trimestre, o al final de una unidad didáctica, nos va a permitir determinar el nivel de logro. Sí, pero eso es al final de un periodo. Pero durante la retroalimentación, recordemos, la retroalimentación es el día a día del docente con el estudiante. Cómo va retroalimentando en las diferentes actividades que el estudiante va desarrollando, y para poder retroalimentarlo, el docente necesita también criterios claros, criterios de evaluación claros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Para ir observando con detalle esos recursos que está empleando el estudiante durante el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los recursos? Los conocimientos,
los valores, las actitudes que va a ir movilizando, ¿no? Los diferentes materiales que también utiliza, o sea, para poder ir observando en detalle esos recursos para poder preguntarle y hacerle reflexionar y que él pueda ir reconstruyendo la información y construyendo su aprendizaje. Entonces, los criterios de evaluación tenemos de dos tipos. Los que nos van a servir para retroalimentar y que están más detallados con los recursos que va a necesitar el estudiante para poder lograr las diferentes actividades, y los criterios de evaluación que son más generales y que están mirando toda la competencia y que los vamos a utilizar al final de un periodo. Por eso que la pregunta venía con la retroalimentación. Por eso que ustedes cuando ven en una planificación hay criterios de evaluación que son bien detallados y que están relacionados mucho con las actividades que están desarrollando los estudiantes, y hay otros criterios de evaluación que son finales para poder ver cómo se ha logrado toda la competencia. Entonces ahí sería la respuesta, la letra A. Y nos vamos, Pati, a una última pregunta. Creo que las preguntas están interesantes porque nos permite un poco conversar y ya de ahí vamos a la exposición de otra información. Esta es la última pregunta. Dice, ¿cuál no es una característica de la secuencia de actividades? Recordemos que una característica de la experiencia de aprendizaje es que tenga una secuencia de actividades. Si tú haces un proyecto, todas las actividades que hacen los estudiantes tienen que tener relación, secuencia. No puede haber una actividad que tenga que ver con un objetivo y otra que se vaya por otro lado. No, no. Todas tienen que tener secuencia, es como una cadena. Si tú haces una unidad didáctica, mejor dicho, si tú haces una unidad de aprendizaje, todas las sesiones tienen que tener secuencia para poder lograr la unidad. Por eso se llama unidad de aprendizaje, porque está unida, todas sus sesiones están unidas. Secuencia de actividades. Si tú quieres hacer un aprendizaje basado en problemas, todas las actividades que van a desarrollar los estudiantes en diferentes grupos, que son actividades a veces no iguales, diferenciadas, pero todas tienen relación y confluyen en el mismo objetivo. Esa es la secuencia de actividades. Entonces, ¿cuál no es una característica? A ver, ¿qué dicen ustedes? 3 sí son características y una no lo es. Ya. A ver, nos están respondiendo. Mónica Mendoza nos dice la C, permiten la discusión entre estudiantes. Betty Varillas nos dice la A, se trabajan de forma colaborativa. Jesús David Pineda nos dice la C, Patricia TD nos dice la D, Edith Sánchez, Lito Sánchez y William Carvajal, perdón, Edith Sánchez y Lito Sánchez nos dicen la B, y William Carvajal nos dice la D, Margarita Cisneros la A, Ismael Yuto nos dice la D, Rosa Kelly la C, Giovanna la B, Giovanna Manrique, igualmente Violeta Mejía, José Larrea nos dice la D, Pilar Cardalda y César Saavedra nos dicen la C, Edith Berrocal la B, Ángel Humberto Lozano la C, Corina Angulo la B, Giovanna Echenique la C, Liz Barrera la C, Carito Ávila nos dice la B, Boris Chevarría la B, María Rosa Calderón la C, Laura Augusta Aguirre Montoya la B, Mayra Pérez la B, Natalie Guzmán la B, Isaac Valentín la A y Osvaldo Puente la D. Esas son las respuestas. Oh, muy bien, Pati. Está variadita las respuestas. Entre la B, la C y la D dicen que no es una característica de la secuencia de actividades, ¿no? Pocos dijeron la A, la mayoría lo aceptó como una característica de la secuencia de actividades. Y de hecho, la secuencia de actividades se trabajan de forma colaborativa porque esa es una característica que tiene este enfoque de competencias. Es la construcción del aprendizaje de manera colaborativa, de manera grupal, de manera que se interrelacionan entre varios estudiantes y se aprende de esa manera, ¿no? Esta es la propuesta que tenemos como trabajo a nivel nacional en este currículum nacional. No se aprende de manera individual, se aprende de manera social. Por eso que se trabajan de manera colaborativa. Entonces, esa sí es una característica. Vamos, entonces nos quedaría la B, la C y la D. Vamos a ver la respuesta correcta. ¿Cuál no es una característica? Constituyen evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje sabemos que son productos
o actuaciones de los estudiantes y no necesariamente la secuencia de actividades que van a ir desarrollando. Esa no sería una característica de las secuencias. ¿Se construyen entre estudiantes y docentes? Por supuesto. Sabemos que una de las características de todo lo que planifiquemos para que sea una experiencia real de aprendizaje para los estudiantes, cualquier tipo de planificación, siempre tendría que ser construida entre los estudiantes y el docente, no solo el docente. El docente no solo plantea la secuencia de actividades, el docente plantea una propuesta y con los estudiantes va a construir o reconstruir esta secuencia de actividades y ellos van a ser partícipes de cuáles son los pasos de estas actividades, la ruta, para poder lograr solucionar el reto que les están planteando a los estudiantes. Por eso que se construye entre estudiantes y docentes. Esta sí es una característica. Otra de las características es que esta secuencia de actividades permiten que los estudiantes, así como van trabajando de manera colaborativa, van discutiendo para construir el conocimiento. Les permite criticar las diferentes acciones que están planteando, ¿no? Discutir, o sea, que el docente plantee en estas secuencias de actividades estrategias para que puedan discutir y llegar a consenso los estudiantes. Por eso es el trabajo colaborativo, ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces sí es una característica de la secuencia de actividad. No era lo de evidencias de aprendizaje. Entonces, cerrando un poco estas preguntas, ¿qué entendemos nosotros como las experiencias de aprendizajes? Es ese recorrido que va a hacer el estudiante para lograr competencias. ¿Y cómo se pueden plantear estas experiencias de aprendizaje? Pueden ser mediante proyecto de aprendizaje, unidad de aprendizaje, módulo de aprendizaje, etc. ¿Y qué componentes tiene estas experiencias de aprendizaje? Tiene situación significativa, de donde se parte, tiene un propósito que quiero lograr o que quiero movilizar en el estudiante, tiene un grupo de criterios de evaluación que me va a permitir poder retroalimentar en cada una de las actividades y al final de la experiencia, tiene una secuencia de actividades y tiene algunas producciones o actuaciones que va a realizar el estudiante, que pueden ser varias, que puede ser una, ¿no? Entonces, esas son características de esta experiencia de aprendizaje y estos son los componentes que tiene, ¿no? Y se puede tomar de estas formas. Esta es un poco la síntesis de lo que hemos estado conversando con estas preguntas que creo que nos han servido también de mucho. Pero a eso también tenemos que agregarle esta importancia de las emociones, que ustedes lo saben mejor que nosotros, porque este componente emocional está ligado al componente cognitivo para que el estudiante aprenda. Por eso que nosotros ya sabemos, cuando un docente dice al estudiante, me cae bien, ese docente chévere, entonces ese docente tiene toda la oportunidad para que sus estudiantes aprendan, porque los estudiantes tienen una emoción positiva hacia el docente. Están contentos con el docente, están alegres con el docente. Entonces, de esa manera, ellos tienen más oportunidades de aprender. No quiero decir que está asegurado el aprendizaje, sino que tiene un gran soporte esto de las emociones. Por eso que es importante esto siempre recalcarlo. Y por eso que hay que nosotros enfatizar con nuestros docentes en los momentos que tengamos, siempre de reflexión, cuando los observemos en este acompañamiento, en esta ruta que nosotros tenemos durante el año, en la semana de gestión, cuando tengamos un tiempo. No solo son hacer dinámicas, no solo son hacer o plantearles diferentes estrategias, sino recordarle que las emociones positivas van a ayudar a un mejor aprendizaje. Y eso tiene que ver con alegría. Un docente alegre, por más que puede tener un montón de problemas en la casa, nosotros como docentes somos como los actores. Dejamos todos los problemas atrás y llegamos al aula con alegría, con una risa que puede parecer fingida, pero es una risa y eso transmite alegría a los estudiantes. Y ahí ya tienes una emoción que puede encadenar. El entusiasmo, las ganas de ir haciendo cosas, las ganas de ir planteando con los estudiantes, de ayudarlos, esa curiosidad que podemos ir ganando también en los estudiantes, que ellos investiguen, que ellos vean, que ellos se hagan preguntas, sacarlos fuera del aula para que sean cada vez más curiosos, o plantearles diferentes textos para que ellos digan, oye, ¿dónde más puedo aprender? Esa es una emoción positiva. La confianza en sí mismo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos algún profesor que nos dijo, yo creo que tú vas a ser
alguien muy importante en la vida. Yo creo que tú puedes ser un buen profesional en lo que te plantees. Yo creo que tú eres muy bueno en los números. Yo creo que tú puedes aprender mucho si te dedicas a los aprendizajes que tienen que ver con la comunicación. Yo creo que eres muy bueno pintando y lo vas a hacer cada vez mejor. Esta confianza hace que el estudiante se sienta seguro. Entonces, por eso que se habla de tener altas expectativas en los estudiantes. Esa es la confianza en sí mismo. Creer que lo puede hacer. Luego otra emoción positiva es confiar en los demás. No, mi compañerito no trabaja, con él no puedo formar grupos. No, confía en todos. Hay que dar confianza a todos para que confíen uno de los otros y puedan trabajar de manera colaborativa. Sabemos que eso es el aprendizaje. Entonces, que confíen en los demás. Darle tranquilidad. Si no lo puedes lograr hoy, lo lograrás después. Tranquilo, poco a poco vamos. Entonces, no exigirlo tanto para no generarle ese estrés, que lo vamos a ver como una emoción negativa. Y también otra emoción positiva es la satisfacción. Lo lograste y bien, acá está la evidencia, acá están los criterios, mírate, qué bien lo has hecho todo, lo has logrado. Entonces el estudiante se siente satisfecho. Y estas emociones positivas van a lograr que cualquier experiencia que tú realices, los estudiantes la trabajen de la mejor manera y puedan lograr los aprendizajes. Cuerpo, mente y afecto, se logra el aprendizaje. Hay algunas emociones negativas pues que no ayudan, ¿no? La tristeza. Si un estudiante viene triste, hay que trabajar esa tristeza para poder encaminarla en un de repente entusiasmo, ¿no? Si de repente no se puede pasar de frente a la alegría, pero sí en un entusiasmo, en unas ganas un poco de dedicarse al trabajo que se les está planteando. Esta desmotivación también es un trabajo arduo que tenemos los docentes para cada vez motivar más a los estudiantes. Al igual que el aburrimiento. A veces cuando tú le planteas cosas como docente, tú crees que son buenas. Te dieron resultado a ti como docente de repente con otros estudiantes o te dieron el resultado a ti cuando eras estudiantes. Pero a él le aburren. Estos estudiantes están, como dicen los mismos estudiantes, estamos en otra nota nosotros, profesor. Claro, ellos están viendo más tecnologías, ellos están con videojuegos, ellos están realizando diferentes acciones, ven diferentes películas o programas, entonces se aburren a veces con lo que le damos. Y si están aburridos no podemos lograr cosas. Tenemos que ir ganándole esa curiosidad para que podamos ir logrando con los estudiantes. Están con miedo, muchos estudiantes tienen miedo, uno, porque en casa sufren a veces violencia, no solo física, sino también verbal, entonces llegan con miedo a la escuela. El docente a veces también genera un poco de violencia verbal y el estudiante le tiene miedo hasta de hablar. Hay estudiantes que dicen, yo no hablo con ese profesor porque nos para callando, no quiere que dé mis opiniones. Entonces, esos son emociones negativas. El estrés que generamos en la escuela, que le puede generar la familia, también es una emoción negativa. Y la ansiedad, ¿no? ¿Cuántos estudiantes ansiosos tenemos? Creo que ahora podemos detectar más que antes, ¿no? Hace más de 10 años no hablábamos mucho de la ansiedad, era raro y de repente habían estudiantes ansiosos, pero ni lo notábamos. Ahora son más claros y son más estudiantes que están ansiosos como una emoción negativa para el aprendizaje. Otro tema que queremos recordar es este proceso de mediación, ¿no? El proceso de mediación es algo que también nosotros conocemos, que es un poco como el docente va a tratar con el estudiante en esas clases, en esa interacción, planteando pues desde los propósitos de aprendizaje, que son las metas a lograr, creando clima favorable, conocer sus características y necesidades de los estudiantes, ir reconociendo sus avances y dificultades, usar diferentes estrategias, incluso en una misma sesión, diferentes estrategias para que diferentes grupos de estudiantes puedan tomarlas y desarrollarlas de mejor manera. Usar diversos recursos, no solo el que nos da el Ministerio de Educación, el que nosotros como docentes también podemos crear, podemos plantear como escuela. Aplicar la retroalimentación durante el proceso y ir buscando siempre la autonomía del estudiante, que él por sí solo vea la necesidad, que él por sí solo busque la información, que él por sí solo dé la solución, ¿no? Entonces, ir buscando cada vez más esta autonomía del estudiante. Que la pandemia nos pudo ayudar, ahora hay que seguir reforzándola en la clase. El trabajo a distancia ayuda, sí, si el estudiante puede trabajar esta autonomía, ¿no?
Otro para recordar y que tiene que ver con estas metas es el proceso de retroalimentación. Y ahí en las metas nosotros miramos las brechas entre lo esperado y lo que sabe hacer el estudiante. Y eso lo vamos a ir viendo durante toda la sesión, porque vamos a ir planteando diferentes actividades y vamos a darnos cuenta cómo algunos estudiantes la desarrollan muy rápido y otros se demoran y otros incluso no pueden avanzar. Entonces podemos identificar estas brechas. Tenemos que también comprender los modos y aprender a valorar los logros. No es lo mismo un estudiante en cuarto de primaria, para tomar un ejemplo de primaria de la lectura que hablábamos al inicio, que no sabe leer ni escribir, porque ha tenido bastantes deficiencias estos 2 años a distancia. Y como todos han pasado de manera automática, él necesita un mayor acompañamiento. Es la promoción guiada. Entonces, si este estudiante logró leer un párrafo, es un gran logro, mientras todo el demás grupo de estudiantes leen pues 2, 3 hojas. Entonces, aprender a valorar los logros diferenciados. Identificar las fortalezas y oportunidades de mejora, identificar los errores, ya sabemos, y las dificultades recurrentes para a partir de ahí ir generando aprendizajes. Autorregular el aprendizaje de los estudiantes, que ellos mismos puedan autorregularse y contribuir a la construcción autónoma, ¿no? Son características de la retroalimentación que ustedes también ya la conocen y que han habido diferentes talleres sobre este tema. Recordemos acá las rúbricas de evaluación docente. ¿Se acuerdan? Hace ya varios años salieron estas rúbricas de evaluación y en estas rúbricas de evaluación se buscaba ir evaluando al docente para que se mantenga en la profesión o salga de la profesión. ¿Recuerdan estas rúbricas de evaluación? Pero al cabo de su objetivo, estas rúbricas se proponen trabajar en la escuela para que el docente reflexione, no para que se le evalúe si está bien o mal, o para que salga o permanezca. No, eso no es la utilidad ahora de estas rúbricas. Estas rúbricas son de utilidad para el docente, para que el directivo ayude a reflexionar. Y cuando hablamos de retroalimentación, hay mucha retroalimentación superficial, donde el docente le dice, sí, esta es la respuesta, ¿no? Debió de ser esta la respuesta, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? A ver, fíjate por qué no lo has hecho. Entonces, no darle una retroalimentación superficial, no ayudar al estudiante a dar la respuesta correcta, ¿no? Eso hay que tratar de ir eliminando en la escuela. O de los comentarios que no lo ayudan a entender el logro, ¿no? Buen trabajo, bien hecho, oye, está incompleto, esto está mal, hay que rehacerlo. Esa retroalimentación es una retroalimentación, pero es superficial. Eso no se desea. ¿Qué se desea? Este tipo de retroalimentación. Reflexivo por descubrimiento. Entonces, directivos, ¿queremos trabajar una buena retroalimentación? Tomemos la rúbrica. ¿Queremos trabajar un buen clima en el aula? Tomemos la rúbrica. ¿Queremos trabajar un aprendizaje ya. Se había colgado, disculpen. ¿Se observa, Patti, la presentación? Sí, la podemos ver. Ya, Ya, se ya fue el volvió. internet, sí, nos fuimos todos, disculpen, hemos vuelto, ¿no? Hablábamos de las rúbricas que son importantes, de estas rúbricas de evaluación, donde tienen clima del aula, donde tienen retroalimentación, donde tienen un aprendizaje más complejo, ¿no? Entonces, hay que usarlas para reflexionar con los docentes. Después les quería hablar un poco de este diseño universal del aprendizaje. Este diseño universal del aprendizaje es para todas las escuelas, porque nosotros en todas las escuelas tenemos diferentes estudiantes y que tienen diferentes formas de aprender también. O sea, no hablamos de diseño universal de aprendizaje solo para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad,
sino hablamos de diseño universal de aprendizaje para todas las necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes. Entonces, en este diseño universal del aprendizaje, se busca que todos tengan accesibilidad al currículo nacional, puedan acceder al currículo, podamos atender distintas necesidades en todos los estudiantes. Tenemos que tener un conjunto de sistema de apoyo y para eso tenemos que plantear metas diferenciadas, materiales diferenciados, métodos diferenciados y una evaluación diferenciada. Por ejemplo, tenemos estudiantes en cuarto de secundaria que podrían leer un texto como el que estoy presentando acá. Me refiero a leerlo por el tipo de letra, por el interlineado, y ellos pueden entender, ir subrayando, pero hay otro grupo de estudiantes que se les hace difícil y los ayudaríamos si de repente el mismo texto se lo presentamos con letras de un tamaño mayor o con un interlineado también superior. Entonces, el mismo texto tendría más hojas, por supuesto, pero las letras y el interlineado estaría más espaciado y más grandes. Y esto de repente le ayuda. Esto es un apoyo que se le da a los estudiantes en cuestión de materiales. Y esta es una característica del diseño universal del aprendizaje. Otro ejemplo del diseño universal del aprendizaje, por ejemplo, tiene que ver con la manera de cómo vas a evaluar a los estudiantes. Por ejemplo, tú le puedes pedir a los grupos que compartan sus ideas de una lectura que han leído de manera oral. Pero hay estudiantes que de repente tienen problemas para vocalizar y que tienen algunos problemas también para la oralidad o sienten de repente alguna vergüenza. Y ojo que tú estás mirando la meta de aprendizaje de lectura. Entonces lo que te interesa es saber si comprendieron esa lectura, si construyeron sentido en los textos que están leyendo. Entonces, no te interesaría si sea de manera oral o escrita. Entonces, para evaluar si están logrando esa meta de construir sentido a los textos que leen, tú puedes pedirle a un grupo que lo haga de manera oral y otros también que lo hagan de manera escrita. Eso es cambiar las formas de evaluación, pero buscando el mismo objetivo. Eso tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Otro ejemplo tiene que ver con los métodos que tú uses. De repente algunos estudiantes comprenden leyendo en silencio, pero hay otros estudiantes que entienden mejor leyendo en voz alta. Entonces tú puedes dividir grupos y en un lado del aula están leyendo en silencio y en otro lado están leyendo en voz alta, por supuesto que no tan alta para que no interrumpa a los demás, pero en voz alta de que ellos mismos puedan escucharse ese grupo. Y tú los vas acompañando, incluso a veces tú como docente les puedes ir leyendo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta forma de apoyo es en realidad en la metodología que tú estás empleando para lograr que ellos comprendan, que construyan sentido del texto. A esto se refiere el diseño universal para el aprendizaje. Y eso en todas las escuelas tiene que irse implementando. Finalmente también quisiera hablarle, no finalmente, todavía queda otra información más que tiene que ver con las familias, pero quiero hablarles también un poco de estos escenarios y estos espacios que en las escuelas tienen que ir utilizando. Y sobre todo ahora en el refuerzo escolar. Yo veo esta foto y veo pues el picnic literario, ¿no? Salir a los parques, a leer, a disfrutar, que puede ser como una actividad extracurricular que se haga en la institución educativa, bueno. Pero mirando al refuerzo escolar también se puede hacer en los parques de la escuela, en las canchas que tienen las escuelas, ¿no? Dentro de la escuela también y fuera de la escuela también. Recordemos que este refuerzo escolar que tenemos con los estudiantes a veces son grupos pequeños, cuando lo hacemos contra horario, entonces de esa manera podemos utilizar los picnic literarios. La idea de estos escenarios y espacios es que no solo se use el aula. Recordemos cuando suena el recreo, los estudiantes que hacen salen pues lo más alegres posible y despavoridos fuera del aula, porque a veces sienten que el aula es como una pequeña cárcel, donde suena el timbre y puedes salir y corres al patio. Y se sienten también libres cuando es la hora de salida y salen de la escuela y salen todos de la escuela, como si la escuela sea una cárcel para los estudiantes. Por eso que es importante estos escenarios y espacios. Y para trabajar, por ejemplo, las competencias relacionadas con la educación financiera, las competencias relacionadas con la ciudadanía,
las competencias con lectura. Creo que ustedes como escuela tienen muchas buenas experiencias y la idea es seguir utilizándolas con los cuidados que ameritan sacar a los estudiantes fuera de la escuela, con los cuidados que amerita sacar a los estudiantes fuera del aula, ¿no? Pero no centrarse solamente en el aula. Eso también hay que ir impulsando desde los equipos directivos. Y finalmente, con el trabajo con las familias, ya recordemos lo que habíamos dicho, mostrarle las metas, orientarlas para ver qué pueden trabajar ellos en el aula y comprometerlos a las familias a ir logrando estas metas con acciones que pueden hacer ellos fuera del aula, fuera de la escuela, en la casa o en las compras o en las salidas que tienen con sus hijos. Es importante que la familia se comprometa. Y al comprometerse las familias, el docente va a estar evaluando estos compromisos que la misma familia está planteando con sus hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Este es un ejemplo de la meta de aprendizaje proteger la vida. Hay algunas orientaciones que podrían hacer las familias, ¿no? O de inclusión económica, hay algunas orientaciones que podría hacer la familia. La idea es que estas orientaciones, que igual salen como dirección regional, como propuestas, la idea es que las escuelas planteen sus propias orientaciones, los docentes en el aula, con las metas, porque recordemos que las metas son por grado. Entonces yo como docente enseño cuarto de secundaria y enseño segundo de secundaria, entonces yo le planteo algunas orientaciones a mi familia con las metas que están relacionadas a las competencias que yo tengo a cargo. Si yo soy profesor de educación física, le voy a plantear algunas orientaciones en base a estas metas que tienen que ver con la protección de la vida. Eso es un poco lo que quería conversar con ustedes o mencionarles. Y bueno, Pati, de repente contestamos algunas preguntas y con esto damos cierre al tiempo que nos han dado los directivos de tantas actividades que tienen en su escuela. Sí, Manuel, han habido algunos comentarios sobre, por ejemplo, que algunos docentes, en muchos casos, trabajan pues con este instrumento tan valioso que es la voz, ¿no? Y la salud del docente también es importante, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para desgastarnos menos en ese sentido y que de repente nuestros estudiantes pues participen más, ¿no? Nuestro tiempo de participación como docentes sea de repente un poco menos y que los estudiantes participen más, ¿no? Entonces ahí hay un comentario, ¿no? Sobre ello. Bueno, sí, ahora estamos colocando... Está muy bien ese comentario, Patti, y es cierto. La idea de esta nueva forma de educar me refiero ya al diseño curricular nacional 2009, a este currículo nacional 2015. Este nuevo enfoque del trabajo por competencias es donde el estudiante aprende haciendo. Entonces, el estudiante tiene que hacer más que el docente dentro del aula, ¿no? El trabajo difícil del docente es ayudar en la retroalimentación. Eso es muy difícil y el docente tiene que ir practicando para ir siendo una persona que tenga muchas herramientas en la pregunta y en la repregunta, ¿no? Entonces, eso, por ahí va nuestro trabajo. Sí, Pati. Bueno, antes de continuar, hay un problemita, creo, con la encuesta de satisfacción. Creo que no pueden ingresar. No sé si, Gabriela, nos puedes ayudar con ello sobre la encuesta. Ya, muy bien. Entonces, bueno, Ismael Yuto nos agradece el compartir este conocimiento, ya que permitirán mejorar la labor docente. Bueno, aquí Luis Rocano nos dice que es de la provincia de Pachitea y quiere que compartamos la PPT. Bueno, a ver, si nos dan un poquito de un minutito, un poquito de paciencia para ver lo de la encuesta de satisfacción, que no se puede ingresar.
Sí. Sí, Pati, y te damos a ti los materiales también, ustedes ya lo tienen con mujer para que lo compartan con sus directivos, el memo donde están algunas recomendaciones para la implementación de estas metas, cómo trabajar en la semana de gestión, hay las metas también en un Drive, en un Excel, donde van a ver todas las metas de inicial, de primaria, de secundaria, de educación básica alternativa. Hay algunos fascículos, algunos PPTs, entonces digamos que todo eso es para compartir con las escuelas y que le den el mejor uso, ¿no? El mejor uso en este segundo semestre. Muy bien, Manuel, sí, han habido varios temas importantes y también varios temas que tienen que ver pues con la salud, tanto de los estudiantes como de los docentes. Pero antes de que pasen, creo que Gabriela quería decirnos algo sobre la encuesta de satisfacción. Creo que hay algunos que han podido ingresar a la encuesta, así que bueno, si pudiera, Aimé Zulema nos dice, para la tutoría, ¿cómo se pueden realizar las salidas fuera de la escuela? No, igual como en cualquiera de las áreas, ¿no? Es coordinar con el docente que presente su actividad, cómo va a salir fuera de la escuela, en qué horarios, cómo involucra a las demás áreas, si es dentro de la jornada, si es fuera de la jornada, ¿no? Igual son visitas que siempre se pueden hacer, la idea es de trabajo, de la experiencia misma del estudiante, ¿no? Sí, sin duda se puede hacer en tutoría, se puede hacer en todas las áreas, interáreas también. Muy bien. No sé si estamos con la señal. Sí, creo que todavía estamos con la señal. No sé si Gabriela ibas a indicar algo sobre la encuesta. A ver, nuestra compañera Gabriela dice que sí se puede ingresar al formulario de satisfacción. Ya han llenado 20 directores, así que sí se puede. Cópienlo y péguenlo, y se puede registrar en la encuesta, ¿no? No hay problema, ya han llenado, es copiar y pegar, así que creo que no hay otro problema. Bien, Manuel, creo que el día de hoy ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Lo que nos has compartido el día de hoy, tanto para recordar nuestro diagnóstico y cómo vamos, ¿no? Cómo vamos como escuelas, cómo vamos como directivos y como docentes, y ponernos a pensar en esta semana de gestión qué es lo que vamos a planificar para este siguiente semestre, ¿no? Tratar de quizá variar, ¿no? Nuestras estrategias de trabajo, diagnosticar, trabajar, comentar en los colegiados ese diagnóstico con los colegas de las diversas áreas para ver qué problemática tenemos, dónde debemos fortalecer, dónde nuestros estudiantes están mejor y de repente dónde deberían trabajar un poco más, ¿no? Entonces, agradecemos, Manuel, tu participación, como siempre, apoyando a la UGEL 03 y bueno, y a todas las UGELes también. Agradecemos la participación de todos, te agradecemos también a nombre de la directora de la UGEL 03, Carmen Medina, y de la jefa del área, la señora Natalie Canales, siempre, y de los especialistas de secundaria, que siempre está siempre apoyándonos, ¿no? Bien, entonces nos dicen que 60 personas ya han podido acceder a la encuesta de satisfacción, así que sí se puede. Ya hagamos uso de nuestras competencias informáticas, sí se puede, lo podemos hacer, lo podemos trabajar. Agradecerte, Manuel, por este material, por lo que nos has compartido el día de hoy, y bueno, siempre eres bienvenido a esta tu casa, la UGEL 03, y bueno, despedirte y de repente si quieres decir algo más para poder cerrar este trabajo del día de hoy. Bien, Patricia, muchas gracias por la invitación y quiero cerrar solo indicando algo que mencioné al inicio, que para la dirección regional todas las escuelas son las escuelas de la confianza. Nosotros confiamos en el trabajo que se hace en la escuela, que hacen directivos, que hacen docentes, y la idea de una escuela es un pequeño laboratorio
donde nosotros como directivos y docentes vamos probando lo que como profesionales creemos que podemos plantearle a los estudiantes para poder ir desarrollando aprendizajes. Y eso es lo que nosotros valoramos, eso es lo que felicitamos y estamos siempre para poder servirlos y siempre para ayudarlos cuando lo necesiten. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muy bien, gracias Manuel y hasta la siguiente, estimados directivos y docentes.